Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Esta mañana quiero describir dos lecciones importantes que aprendí en cuanto al diezmo. La primera se centra en las bendiciones que vienen a las personas y familias cuando obedecen fielmente este mandamiento. La segunda hace hincapié en la importancia del diezmo para el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. Ruego que el Espíritu Santo confirme a todos nosotros la veracidad de los principios que analizaré. Lección número 1. Bendiciones significativas pero sutiles. La madre de la hermana Bednar es una mujer fiel y una ama de casa inspirada. Desde los primeros días de su matrimonio, mantuvo registros detallados de las finanzas de la familia. Durante décadas ha llevado control de ingresos y gastos de la familia usando libros de contabilidad muy sencillos. La información que ha reunido a través de los años es amplia e informativa. Cuando la hermana Bednar era jovencita, su madre usó los datos de estos libros para enfatizar los principios básicos de la vida providente y administración prudente del hogar. Un día, mientras repasaban juntas los gastos, su madre notó un patrón interesante. Los gastos de visitas médicas y medicamentos de la familia eran mucho menos de lo esperado. Ella lo acreditó al Evangelio de Jesucristo y le explicó a su hija una poderosa verdad. Cuando vivimos la ley del diezmo, a menudo recibimos bendiciones significativas pero sutiles, que no siempre son lo que esperamos y que fácilmente se pueden pasar por alto. La familia no había recibido ningún aumento repentino ni obvio del ingreso familiar. En cambio, un amoroso Padre Celestial les había concedido bendiciones sencillas de maneras aparentemente comunes. La hermana Bednar siempre ha recordado esa importante lección de su madre en cuanto a la ayuda que nos llega por medio de las ventanas de los cielos, como lo promete Malaquías en el Antiguo Testamento. Con frecuencia, al enseñar acerca de la ley del diezmo, hacemos hincapié en las bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente reconocibles que recibimos. Y ciertamente se reciben. Sin embargo, algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento son significativas, pero sutiles. Esas bendiciones se pueden discernir solo si estamos espiritualmente atentos y somos perceptivos. La imagen de las ventanas de los cielos que usó Malaquías es instructiva. Las ventanas permiten que la luz natural entre en un edificio. Del mismo modo, la perspectiva e iluminación espiritual se derraman a través de las ventanas de los cielos a nuestra vida al honrar la ley del diezmo. Por ejemplo, una sutil pero significativa bendición que recibimos es el don espiritual de la gratitud, que hace que el aprecio por lo que tenemos reprima nuestros deseos por lo que queremos. Una persona agradecida está llena de alegría. Una persona desagradecida sufre en la pobreza del descontento sin fin. Quizás necesitemos un mejor empleo y oremos por ello. Sin embargo, se necesitan los ojos y oídos de la fe para reconocer el don espiritual de mayor discernimiento que nos ayudará a identificar oportunidades de trabajo que otras personas podrían pasar por alto, o la bendición de una mayor resolución personal para buscar un puesto con mayor intensidad
y por más tiempo de lo que otras personas sean capaces o estén dispuestas a hacerlo. Quizás queramos y esperemos una oferta de trabajo, pero tal vez la bendición que recibamos a través de las ventanas sea una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Tal vez, con razón, deseemos trabajar para recibir un aumento de sueldo, a fin de proveer una mejor manera de vida para nuestra familia. Sin embargo, se necesitan ojos y oídos de fe para reconocer en nosotros mismos una mayor capacidad espiritual y temporal para hacer más con menos, una mayor habilidad para establecer prioridades y simplificar, y una mayor capacidad de cuidar las posesiones materiales que ya tenemos. Tal vez queramos y esperemos un cheque más grande, pero puede que la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales sea una mayor capacidad de cambiar nuestras circunstancias, en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Los jóvenes guerreros del Libro de Mormón oraron fervientemente para que Dios los fortaleciera y los librara de las manos de sus enemigos. Curiosamente, la respuesta a esas oraciones no produjo más armas ni tropas más numerosas. En su lugar, Dios concedió a esos fieles guerreros la certeza de que Él los libraría, paz a sus almas y una gran fe y esperanza en Él para su liberación. Por lo tanto, los hijos de Elamán cobraron ánimo y tuvieron la determinación fija de vencer y avanzaron con todas sus fuerzas contra los lamanitas. La seguridad, paz, fe y esperanza tal vez no parezcan ser las bendiciones que los guerreros querían, pero eran precisamente las bendiciones que esos valientes jóvenes necesitaban para seguir adelante y prevalecer física y espiritualmente. A veces tal vez le pidamos a Dios tener éxito, y Él nos da resistencia física y mental. Quizás supliquemos tener prosperidad y recibamos una perspectiva más amplia y más paciencia. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Él puede concedernos convicción y confianza al esforzarnos por alcanzar metas dignas. Y cuando suplicamos alivio de las dificultades físicas, mentales y espirituales, quizás Él aumente nuestra resolución y capacidad de recuperación. Les prometo que a medida de que ustedes y yo observemos y guardemos la ley del diezmo, se abrirán las ventanas de los cielos y derramarán bendiciones espirituales y temporales hasta que sobreabunden. También recordaremos la declaración del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Testifico que a medida que estemos espiritualmente atentos y seamos perceptivos, seremos bendecidos con ojos que ven más claramente, oídos que escuchan más consistentemente y corazones que comprenden más plenamente el significado y sutileza de sus caminos, pensamientos y bendiciones en nuestras vidas. Lección número 2. La sencillez de la manera del Señor. Antes de mi llamamiento para servir como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, leí muchas veces en Doctrina y Convenios en cuanto al consejo designado a supervisar y desembolsar fondos sagrados. El consejo encargado de la disposición de diezmos se estableció por revelación y está compuesto por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles y el obispado presidente. Al prepararme en diciembre del 2004 para asistir a mi primer reunión de este consejo, preveía que tendría una oportunidad notable para aprender.
Todavía recuerdo las cosas que experimenté y sentí en ese consejo. Obtuve un mayor aprecio y respeto por las leyes financieras del Señor en cuanto a las personas, familias y su iglesia. El programa financiero básico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto para ingresos como para desembolsos, se define en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Dos declaraciones que se encuentran en estas revelaciones constituyen la base de los asuntos fiscales de la Iglesia. La sección 119 simplemente dice que todos los miembros pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esto les será por ley fija perpetuamente, dice el Señor. Luego, en cuanto al desembolso autorizado de los diezmos, el Señor dijo: dispondrá de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de mi iglesia, el obispo y su consejo, y por mi sumo consejo, así que como por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. El obispo y su consejo y mi sumo consejo, a los que se hace referencia en esta revelación, se conocen como el obispado presidente y el quórum de los 12 apóstoles, respectivamente. Estos fondos sagrados se utilizan en una iglesia de rápido crecimiento para bendecir espiritualmente a personas y familias, al construir y mantener templos y casas de adoración, apoyar la obra misional, traducir y publicar las Escrituras, fomentar la investigación de historia familiar, financiar escuelas y la educación religiosa, y lograr otros propósitos de la Iglesia, según lo indiquen los siervos del Señor que han sido ordenados. Hermanos y hermanas, me maravilla la claridad y brevedad de estas dos revelaciones en comparación con las complicadas pautas financieras y procedimientos utilizados en muchas organizaciones y gobiernos del mundo. ¿Cómo es posible que los asuntos temporales de una organización tan grande como la Iglesia Restaurada de Jesucristo se rija mediante instrucciones tan concisas? Para mí, la respuesta es bastante clara. Esta es la obra del Señor. Él puede efectuar su propia obra, y el Salvador inspira y dirige a sus siervos a medida que ponen en práctica sus indicaciones y trabajan en su causa. En esa primera reunión de consejo quedé impresionado por la sencillez de los principios que guiaron nuestras deliberaciones y decisiones. En las operaciones financieras de la Iglesia se observan dos principios básicos y fijos. Primero, la Iglesia vive dentro de sus propios medios y no gasta más de lo que recibe. Segundo, una porción de los ingresos anuales se aparta como reserva para contingencias y necesidades imprevistas. Por décadas, la Iglesia ha enseñado a los miembros el principio de apartar alimentos, combustible y dinero para afrontar emergencias que podrían surgir. La Iglesia como institución simplemente sigue los mismos principios que se enseñan repetidamente a los miembros. A medida que avanzaba la reunión, deseé que todos los miembros de la Iglesia pudiesen observar la sencillez, claridad, orden, caridad y poder de la manera del Señor para llevar a cabo los asuntos temporales de su Iglesia. Ahora he participado en el consejo encargado de la disposición de diezmos por muchos años. Mi gratitud y reverencia por el modelo del Señor ha crecido cada año, y las lecciones aprendidas han llegado a ser aún más profundas. Mi corazón se llena de amor y admiración por los miembros fieles y obedientes de esta Iglesia, de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Al viajar por toda la tierra, llego a conocer sus esperanzas y sueños, sus variadas condiciones de vida y circunstancias, y también sus dificultades. He asistido a reuniones de la Iglesia con ustedes y visitado a algunos en sus hogares. Su fe fortalece la mía. Su devoción me hace más fiel.
y su bondad y obediencia voluntaria al diezmo me inspira a ser un mejor hombre, esposo, padre y líder de la iglesia. Los recuerdo y pienso en ustedes cada vez que participo en el consejo encargado de la disposición de diezmos. Gracias por su bondad y fidelidad al honrar sus convenios. Los líderes de la iglesia restaurada del Señor sienten la tremenda responsabilidad de cuidar apropiadamente de las ofrendas consagradas de los miembros de la iglesia. Estamos muy conscientes de la naturaleza sagrada de la ofrenda de la viuda. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sé por experiencia personal que el consejo encargado de la disposición de diezmos tiene mucho cuidado al manejar la ofrenda de la viuda. Expreso agradecimiento al presidente Monson y sus consejeros por su eficaz liderazgo en el cumplimiento de esta mayordomía sagrada. Y reconozco la voz y la mano del Señor que sostienen a sus siervos ordenados al cumplir con el deber de representarlo. El pago íntegro del diezmo es mucho más que un deber. Es un paso importante en el proceso de santificación personal. A quienes pagan el diezmo, los felicito. A aquellos que actualmente no obedecen la ley del diezmo, los invito a meditar sobre sus caminos y a arrepentirse. Les testifico que al obedecer esta ley del Señor, se abrirán las ventanas del cielo para ustedes. Por favor, no demoren el día de su arrepentimiento. Doy testimonio de que recibimos bendiciones espirituales y temporales cuando vivimos la ley del diezmo. Testifico que esas bendiciones a menudo son significativas pero sutiles. También declaro que la sencillez de la manera del Señor, que es tan evidente en los asuntos temporales de su iglesia, proporciona modelos que nos pueden guiar como individuos y como familias. Ruego que cada uno de nosotros aprenda y se beneficie de estas lecciones importantes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.